Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Segundo tema, hablamos de someterse y ahora hablamos de resistir. Y resistir significa no dejarse vencer. El significado está muy ligado a columna, ¿sí? Como algo que sostiene. Yo una vez leía un testimonio de una congregación muy pujante, muy próspera, iba muy bien. De pronto, en el transcurso del tiempo, falleció una ancianita en la iglesia, bien, todos la recordaron con mucho cariño, pero diríamos pasó sin pena ni gloria, si se quiere, ¿no? Pero al poco tiempo, la iglesia comenzó a decaer espiritualmente, las cosas no funcionaban de la misma manera, ¿sí? Y pastor, juntamente con un grupo de hermanos, buscaron al Señor por esto, y justamente el Señor les mostraba esto, que eso que ellos no habían reparado, que tenía que ver con esa persona, con esa ancianita de la iglesia, que ya digo, había pasado solamente como un evento, como un momento en la iglesia, tenía mucho que ver con el éxito, con los logros, con la victoria espiritual de la iglesia por medio de su oración. Era una columna en la iglesia, y a esto nos llama el Señor. Quizá, como fue dicho en la oración con nuestro hermano, que es un ministerio que, bueno, quizás no tiene plataforma ni es muy visible, pero nosotros creemos, y de hecho el resultado de esta reunión tiene que ver con valorar este ministerio, lo importante que es el ministerio de intercesión para la iglesia del Señor. Muy bien, entonces vamos a hablar de resistir, vuelvo a esto, significa no dejarse vencer ni moverse, y hay otro factor que se añade, es a través del tiempo. O sea, resistir, la resistencia de algo no se mide en lo inmediato, la resistencia de algo se mide a través del tiempo. Dice un escritor cristiano, Watchman Nee, que el tiempo es la prueba más severa de todas las cosas. El tiempo es la prueba más severa de todas las cosas. Cualquier cosa que vos quieras probar puede ser probada, ¿sí? No a través del brillo que pueda tener, ¿sí? Sino a través del tiempo, Quiero compartamos juntos la palabra al libro de Daniel, por favor. Vamos a ver el libro del profeta Daniel. Capítulo 9, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. ¿La encontraron? Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Lo que hace aquí Daniel, después de mucho tiempo, es consultar con la palabra, tener referencias en su oración a través de la palabra. ¿Sí? Un intercesor es alguien que debe desarrollarse en la oración, en el clamor, en la intercesión,
si paralelamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque allí están los parámetros, allí está la guianza específica, allí está lo que hablábamos con respecto a Josué. Las directivas de Dios están a través de su palabra que nos fue revelada. Entonces Daniel, que era un hombre, nosotros sabemos, sí, hay dos cosas por las que conocemos a Daniel. ¿Se acuerdan los coros de escuela dominical? Los que tenemos muchos años, ¿sí? Escuela dominical. Hay dos eventos, los más que más conocemos del libro de Daniel. A ver, uno es el foso de los leones, ¿sí? Amén. Que yo le contaba a los pastores que, no sé si ustedes saben por qué no se lo comieron los leones. ¿No saben porque no tenía olor a carne? Fino, es fino, es fino. Ah, muy bien. Y también lo conocemos porque oraba Daniel, ¿cómo decía el coro? Por 3 veces, oraba Daniel 3 veces al día. Amén. Era un hombre de oración. En el momento más difícil, cuando recibió amenaza de muerte, dice la palabra que él hizo lo que acostumbraba a hacer. Él abría la ventana de su habitación que se dirigía hacia Jerusalén, ¿sí? Y allí dice que él elevaba su oración. Y en el momento más difícil, él volvió a interceder, a orar como lo hacía siempre. Y yo quiero explicar esto también. El intercesor, justamente, hablábamos de resistir, hablábamos de permanecer a través del tiempo. Es alguien que ha aprendido a permanecer a través del tiempo. No es el que se vuelve un intercesor furioso porque algo lo está afligiendo. Viste que hay gente que por ahí se vuelve el intercesor furioso, el intercesor espasmódico, diría yo. Espasmódico como de que le agarra un ataque de intercesión, pero después abandonó completamente la oración. No es el intercesor espasmódico, sino es el intercesor que permanece a través del tiempo, que tiene una vida de oración como la tenía Daniel. Y vuelvo a repetir, en el momento más difícil, él hizo lo que acostumbraba a hacer. No es que en ese momento le agarró el ataque de oración, ¿sí? Sino que ya él tenía una vida de oración y también aquí una vida de amar y de observar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que él lee en la palabra? Es que hubo un tiempo de juicio sobre el pueblo de Dios, hubo un tiempo de juicio y ese tiempo llegaba a su cumplimiento. El cumplimiento eran los 70 años y ya habían transcurrido, ¿sí? La verdad no pude precisar exactamente todos los tiempos de Daniel, pero ya Daniel llevaba algún tiempo en la deportación que se había hecho muchos años antes. O sea que Daniel estaba permaneciendo en esta actitud vigilante a la expectativa de la directiva de la palabra para luego encauzar a través de esto su oración, ¿sí? Su oración. Ahora quiero que lean conmigo capítulo 10, por favor, del mismo libro de Daniel. Podemos leer desde capítulo 10, versículo 10. Podemos leer desde el versículo 10 para entender mejor. Dice, y aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, porque había quedado completamente desvanecido, y sobre las palmas de mis manos. Quiero explicar esto, parece un detalle, pero verdad que el interceder es un trabajo duro y que no se soporta con las fuerzas del cuerpo. Se puede soportar solamente cuando somos fortalecidos por el Señor. Porque hay diferentes, ya digo, dimensiones, hay diferentes intensidad, esa sería la palabra, dimensión, intensidad de oración. Y muchas veces no alcanzan nuestras fuerzas, sino que tenemos que ser fortalecidos por el Señor. Quizá muchos de los que están aquí ya son intercesores y muchos se está despertando ese llamado del Señor para interceder. Yo siempre me acuerdo del testimonio de Milton Pope, que creo que vino acá a contarlo, de Milton Pope.
Dijo, no sé qué pasó una noche, no podía dormir, dice, me desperté 3 de la mañana, así decía, ¿no? Y dice, no sé por qué será por los chorizos que habré comido anoche, decía, ¿no? Decía Pope. Se despertó la segunda noche, 3 de la mañana, la tercera noche, a las 3 de la mañana, y ahí dijo que entendió que Dios lo estaba llamando a orar, a interceder. Quizá para muchos haya comenzado de esa manera, ¿no? Que te despertaste y no sabes por qué te despertaste, no sabes por qué. Decís, estoy tranquilo, no estoy tan preocupado quizás por una cosa u otra. Y bueno, allí es donde quizás empezaste a entender que Dios te estaba llamando para interceder, para interceder. Y como yo explicaba alguna vez, que esto, ya no sé dónde lo expliqué, si lo expliqué en la iglesia, lo expliqué acá, pero bueno, yo sé que lo expliqué, ¿sí? La forma triangular, decía, la forma triangular en la que el Señor obra, ¿sí? Quiero explicar esto. Aquí hay alguien que está clamando a Dios, que está pidiendo a Dios ayuda. Y a veces eso no tiene horario, a veces eso no tiene horario. Viste que a veces los mayores tiempos de desesperación tienen que ver con la noche, tiene que ver con el dejar las actividades, tiene que ver con gente que está pensando en la muerte, con gente que está con pensamientos de desgano por la vida, de dejar todo, de abandonar todo, los mayores dolores. Yo estuve en terapia intensiva 18 días, y prácticamente, si se quiere, no dormí ninguna de las noches y casi durante el día. Y allí yo vi, por ejemplo, en terapia intensiva, cómo operan 3 espíritus. Espíritu de desesperación, de locura y de muerte. Espíritus de desesperación, de locura, desesperación. La gente está desesperada por su situación, desesperada por el dolor, desesperada por encontrar una salida, desesperación, locura, porque inclusive esa desesperación termina rayando en la locura. Hay como diríamos, una especie de alucinaciones, de pérdida de conocimiento, de pérdida de la realidad y de muerte. ¿Por qué se sucede eso? Hay gente que está cercana justamente a la muerte. Esas son horas donde hay mucha gente que está clamando, hay mucha gente que está pidiendo ayuda, hay mucha gente que está pidiendo misericordia. No sé si ellos saben expresarlo con palabras delante de Dios, pero Dios sí sabe expresar el clamor de un corazón que sufre. Sí, Dios sabe entender Dios el corazón de alguien que sufre, de alguien que está agonizando, de alguien que está pidiendo ayuda al Señor. Ese clamor llega al Señor. Sí, yo quiero que vean esta punta. Ese clamor llega a Dios. Y Dios, por medio de su Espíritu, mueve a sus intercesores. El Señor mueve, el Señor llama. Es como que surge, viste, como el radiotaxi, viste, como, bueno, la llamada, surge la llamada. Acá hay algo que atender, acá hay una necesidad. Y una pregunta que siempre surge en esto: ¿y por qué Dios no lo hace directamente? Y porque el diseño de Dios en su obrar siempre es a través de su pueblo, siempre es a través de sus siervos. La mano de Dios no actúa directamente sobre la situación siempre. El obrar de Dios es a través de su pueblo, es a través de sus siervos y sus siervas, ¿sí? Entonces llega el clamor al Señor y del corazón de Dios, por medio del Espíritu, sale un clamor, sale una señal. A ver, para quien esté dispuesto a responder, a obedecer. Hay una respuesta y esa respuesta sí es para atender esa necesidad. Y allí es como se completa lo que decía este obrar triangular. ¿Me expliqué? Sí. Surge el clamor de alguien que está afligido, de alguien que está necesitado. Llega al corazón de Dios, por medio del Espíritu surge un llamado para que alguien ore y allí se ora. Sí, no sé si te haya pasado, seguramente sí, de orar por personas y por asuntos que no estaban en tu mente ni en tu corazón. Orar quizá por personas que conoces, pero por asuntos que te fueron revelados por el Señor. Ahora también, yo creo que todo aquel que es llamado por el Señor tiene que caminar y avanzar en la experiencia de revelación, en la experiencia de la revelación. Ahora, la revelación solamente
crece por medio de la obediencia. No hay revelación si no hay respuesta de obediencia. O sea, si el Señor te está llamando a orar y no te levantaste a orar, o no estás dispuesto a abrir tu corazón para ser guiado por el Señor, o sea, la revelación va a ser detenida. Viene mayor revelación cuando damos pasos de obediencia. Ahora quiero explicar esto. No hay mayor revelación si no somos obedientes a lo que ya nos fue revelado. Y en esto estamos hablando de todo el orden de nuestra vida cristiana, porque nuestra vida como intercesor no es una cosa separada de lo que es nuestra vida cristiana. Nuestro testimonio como padre, como esposo, como diezmadores, como fieles, como obedientes, como sujetos, o sea, todo eso también tiene que ver. No esperemos mayor revelación, ¿sí? Mayor revelación. Hay gente que quiere pedir mayor revelación al Señor y todavía no tiene la revelación de jardín de infantes que se tiene que congregar. Por ejemplo, ¿no? Viste que hay gente que todavía le pide revelación y grandes revelaciones al Señor y no diezma, por ejemplo. ¿Qué le vas a pedir grandes revelaciones al Señor si no sos obediente a lo que ya te fue revelado claramente por la palabra? Amén. De paso, cañazo. Dijo, amén. Pero es así, mis hermanos, es así, mis hermanos. Amén. Entonces, sigo explicando la palabra, versículo 10. Versículo 11 ahora, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, desde el primer día, decí conmigo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿sí? A querer entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Aquí se repite, aunque estamos abordando otro tema, se repite el mismo principio, ¿sí? que tienen los siervos y las siervas de Dios, a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No voy a entrar en la dimensión de esta palabra, pero yo quiero sí explicar una progresión en la que todos nosotros los que intercedemos tenemos que avanzar, ¿sí? Porque hay niveles de intercesión, hay niveles que son como domésticos, que tienen que ver con las cosas cotidianas, que tienen que ver con ciertas peticiones o necesidades de la iglesia. Hay cosas que tienen que ver con quizás el vecindario donde estamos, que puede tener una característica. Por ejemplo, nuestro vecindario en el que nosotros tenemos, hay algo que es muy fuerte, que tiene que ver con las adicciones, algo muy fuerte, algo que está tiene una estructura espiritual muy fuerte dentro de nuestra iglesia. Hablábamos, por ejemplo, con algunos hermanos que estuvieron viajando, estuvieron participando en el viaje a Chaco, y ustedes saben que hay algunas dificultades. Nosotros entendemos que quizá ellos pasan necesidad, pero hay una pobreza estructural muy fuerte que viene de muchos años, que ya no tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con una política, pero sí tiene que ver con una mentalidad. Y nosotros entendemos, por ejemplo, que esa estructura espiritual, esa fortaleza espiritual que está instalada allí, no tiene que ver ni con 2 años ni con 5 años, sino tiene que ver con quizás más de 500 años, donde ellos fueron sometidos completamente. O sea, hay cosas muy fuertes, muy antiguas, entonces por las que orar e interceder. Pero ya digo, hay diferentes dimensiones, y si se quiere, la dimensión en la que estaba intercediendo, Daniel se movía como intercesor, era una dimensión mucho más grande, que tenía que ver con países, que tenía que ver con naciones, que tenía que ver con gobiernos. Ahora, yo quiero decir esto, y quizá nosotros pensemos, bueno, pero nosotros todavía estamos orando por la hermanita tal, que el hermano que está internado, pero si nosotros somos fieles en esto y nuestro corazón está abierto, hay una dimensión mayor. O sea, el Señor pone
confianza en los intercesores para mover, ¿verdad?, el mundo espiritual. Porque si ustedes ven aquí en la oración de Daniel, se mueve el mundo espiritual, se mueve el mundo espiritual. Hay una guerra se desata en el mundo espiritual por medio de la oración de Daniel. Yo no sé si sí o no estamos en esta dimensión, pero yo creo que sí el Señor quiere llevarnos a una dimensión de mayor crecimiento. Por supuesto, esto está en la intención, esto está en la perseverancia, esto está en el resistir, porque Daniel fue construyendo esta experiencia, teniendo una disciplina de ser alguien que intercedía al Señor, de ser un observador de la palabra y de permanecer firme a través del tiempo. 3 imperios, él sobrevivió a 3 imperios y permaneció allí en un lugar de honra, sí, por causa de ser un hombre temeroso de Dios. Y hay algo que se dice aquí, muy amado, muy amado. O sea que Daniel era conocido en el cielo, era conocido en el cielo. Nosotros tenemos que hacer que nuestra voz sea conocida por el Padre. Nuestra voz sea conocida por el Padre. ¿Viste cuando alguien te llama por teléfono? Y aunque, bueno, ahora todos los teléfonos tienen registrados por lo general los nombres, ¿no? Pero vos cuando escuchás ya decís el nombre porque le conocés la voz. Que nuestra voz sea conocida por el Padre para que cuando comencemos a orar dice: ah, es mi hijo que me está llamando, voy pronto a responderle. Amén. Daniel era conocida su voz allí por el Padre, era conocido en el cielo, muy amado, sí. Y repito esto, nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos y transitemos a una experiencia de mayor crecimiento, sí, resistir. Primera de Pedro, ahora, capítulo 5. Versículos 8 y 9. Amén. Yo siempre que suena el celular de la iglesia digo: Dios te está llamando. Bueno, a mí me hicieron una terrible en la iglesia. La nieta de una hermana, ubicada en el entrepiso de la iglesia, le puso a la abuela el ringtone ese de Bombón Asesino. Pero la abuela no lo sabía. Entonces, en la mitad del culto, una solemne Santa Cena, la llamó a la abuela y sonó Bombón Asesino. Nos cambió todo el clima del culto, créeme. A ver. Bien. Leemos la palabra. Dice: sed sobrios. ¿Qué entienden ustedes por sobrios? Que está despierto. ¿Qué más? A ver. Que está atento, alerta. ¿Sí? Y velad. El que vela también es alguien que está despierto. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién creen ustedes que el león podrá devorar más fácilmente? Al que está débil, descuidado, solo, sin coraza, dice aquí la hermana, sin cubierta, ¿sí? Amén. Por eso también es
muy importante la comunión, el estar juntos, porque por más que vos seas un intercesor, no sos invencible. Te pasan cosas también, ¿o no? Te pasan cosas y también las tenés que compartir, porque viste que hay gente que le gusta lavar los pies a todo el mundo, pero no le gusta que le lave los pies nadie. Y humildad es lavar los pies y dejarse lavar los pies. Uno te quieren lavar, cortarte las uñas, todo. Pero ellos nunca se dejan lavar los pies. Y te digo algo, duda, y me estoy jugando con esto que digo, duda si tenés algún compañero intercesor que nunca te comparte sus necesidades. Duda, ¿eh? Correte. Porque no entendió el principio, el vínculo de comunión, de cuerpo, de estar ligado al cuerpo, a la comunión, a los intereses de la casa, de la obra del Señor, ¿sí? Amén. Buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La forma de resistirlos es en la fe, porque los ataques más importantes del enemigo en contra de nuestra vida van a ser en cuanto a nuestra fe, nuestra certeza, nuestra plena confianza en el Señor, ¿sí? ¿Por qué nosotros a veces abandonamos un asunto por el que estamos intercediendo? ¿Por qué lo abandonamos? Nosotros sabemos que un asunto, uno deja de orar por un asunto cuando encontró la respuesta del Señor, ¿sí? Porque a veces abandonamos un asunto por el que estamos orando antes de tiempo, porque se debilitó nuestra fe respecto a eso. Bueno, ya no sé, a este ni Dios lo cambia, decía una hermana, ¿no? Hablando a su esposo, pobre. Tiene una fe bárbara, a este ni Dios lo cambia, decía. Sí, terrible. La fe, primer ataque, recibimos en nuestra fe. Y quiero, para entender mejor esto, que veamos juntos, 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Y quiero explicar un ejercicio que tenemos que estar haciendo continuamente, aquellos que fuimos llamados por el Señor a orar e interceder. Voy a pedir 2 que me colaboren aquí, que se vengan aquí adelante, por favor. 2. ¿Quién? Bueno. Ya está. También, bueno, aprovecho para agradecer por la vida de nuestros hermanos, por justamente trabajar y hacer permanecer todo esto y haber gestado también todo esto, son parte de todo esto. ¿Verdad? El Señor los bendiga. Le agradecemos mucho al Señor por sus vidas y por el amor, por la obra del Señor y por la intercesión también. Amén. Señor les bendiga. Los honramos. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero explicar esto. Argumentos son todas aquellas cosas que lanza el enemigo a nuestra mente. La batalla espiritual más grande, más cruda, más dura, se desarrolla aquí en la mente, ¿sí? Y el diablo provoca esta batalla por medio de argumentos. Y dice que estos argumentos son los que construyen una fortaleza. Cuando vos encontrás, por ejemplo, nosotros hablábamos de una fortaleza espiritual así en Chaco. ¿Cómo se construyó esa fortaleza? Se construyó con argumento como un bloque, con otro bloque que es como un argumento, con otro bloque que es un argumento. Entonces, todos esos argumentos
¿sí?, construyen una fortaleza. ¿Se entiende? O sea que para que una fortaleza sea destruida tienen que ser derribados todos esos argumentos. Ahora, la batalla primero, o sea, nosotros tenemos que avanzar sobre eso en lo que tenemos que interceder. Pero primeramente, esa victoria tiene que estar en nuestra propia vida. Porque nosotros no podemos orar con convicción hasta que en nuestra propia mente no se derriban los argumentos que nos impiden orar con fe y con total autoridad. ¿Se entiende? O sea que uno no tiene fuerza, no tiene autoridad, le falta esa unción que es necesaria cuando nosotros no tenemos completa convicción de parte del Señor para orar por un asunto. ¿Sí? Entonces, ahora dice que todo pensamiento debe ser llevado, derribando argumentos con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Venga hermano, por favor. Él es un pensamiento. Venga otro pensamiento. Alguien más, sí, venga hermano. Ahí está. Otro pensamiento. Amén. Muy bien. Vamos a poner un nombre negativo a este pensamiento. ¿Cómo se puede llamar este pensamiento? Temor, enojo. Temor, ¿le ponemos temor? Bien. ¿Cómo un pensamiento positivo? ¿Cómo lo podemos llamar? Alegría. ¿Qué más? Gozo, paz. ¿Qué más? Victoria. Amor, dice la hermana. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ellos van a hacer una tarea. Esto tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón siempre alerta. El intercesor obligadamente tiene que hacer este ejercicio en su propia vida para poder estar libre, para poder interceder. Entonces, viene este pensamiento que se llama temor y quiere entrar. Pero ¿ustedes qué van a hacer? No lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar, dice te pego, dice acá el chino enseguida, Cuidado, no lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque ellos están prestos para llevar cautivo todo pensamiento. Se lo van a llevar cautivo a la obediencia. O sea, si este pensamiento no se sujeta a la obediencia de Cristo, a los principios de Cristo, a lo que el Señor quiere, se lo llevan cautivo. O sea, no lo dejan entrar. O sea, si no se somete a la voluntad del Señor, no tiene lugar en sus mentes, no tiene lugar en sus vidas. Ahora viene otro pensamiento que puede venir del Espíritu Santo. Este pensamiento es amor, puede ser victoria, puede ser paz, ¿sí? Y quiere entrar y puede, ¿por qué? Porque se somete perfectamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu, porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque este pensamiento contribuye a lo que Dios quiere, pero este pensamiento puede anular o destruir o detener lo que Dios quiere, puede detener la vida de un intercesor. Sí, hay mucha gente, pueden sentarse, muchas gracias mis hermanos, muchas gracias. Hay gente que ha sido detenida y conozco testimonios por causa del temor. ¿Por qué? Porque entraron en una dimensión de batalla, de guerra espiritual por medio de la intercesión, donde quizás sufrieron algún tipo de consecuencias, algún problema en lo económico, algún problema en el trabajo, algún problema en la familia, o sea, algo que se levanta. No es raro, por ejemplo, que tengas algo que hacer en lo espiritual y de pronto surja que sea tu hijo, la fiebre que vuela, ¿o no? ¿Te pasó alguna vez o no te pasó? Sí, pero uno dice, nosotros todos entendemos que a veces hay casualidades, ¿viste? Pero nosotros ya creo que después de caminar un tiempo en el Señor, desterramos completamente la casualidad de nuestra vida y entendemos causalidades, ya no casualidad. Entendemos que muchas de las cosas que suceden responden a algo. Y por medio de quizás esa intimidación, y quiero que se grabe esto claramente en nuestra mente y en nuestro corazón. La intimidación es un ataque que viene del enemigo para detenerte en aquello que te propones hacer para el Señor. O sea, es el ataque casi al principio. Es más,
si quizá estás en los primeros pasos de un compromiso, de ser un intercesor, no es raro que el enemigo quiera intimidarte para detenerte. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento, es un ejercicio, ya digo, espiritual. Es lo que Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios, decí conmigo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sí. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Porque no nos ha dado Dios que si sentís cobardía, ese espíritu no proviene de Dios, porque de Dios viene el amor y viene el dominio propio. Amén. Sí, entonces, ya digo, hay pensamientos y allí hay un gran ejercicio del discernimiento, un gran ejercicio del discernimiento, donde decimos, esto proviene de Dios y esto no proviene de Dios. Hay cosas que deben ser tomadas y hay cosas que deben ser desechadas. Llevando cautivo, entonces, todo pensamiento, someterlo a la obediencia, ¿sí? Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces leo de nuevo versículo 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Decí conmigo, no son carnales. No son carnales, ¿viste? Y creo que esta aclaración vale la pena remarcarla. ¿Sí? Cuando dicen no son carnales, no son carnales. A ver, no sé si entendemos, es claro esto. No tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con nuestro carácter, no tiene que ver con el tono de nuestra voz, no tiene que ver con arreglar estas cosas nosotros. Porque mirá, Dios me mostró que... No, hermano, sí, Dios va a obrar, pero lo va a hacer espiritualmente, no con nuestra carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Resistir, de eso se trata entonces, resistir, librar esta batalla que ya digo, esta primera batalla la tenemos que librar sobre nuestra propia vida. Yo quiero explicarte esto que también es un principio. El primer ámbito donde debemos ejercer autoridad espiritual es nuestra propia vida. No nos atrevamos a ejercer autoridad espiritual sobre otros ámbitos si todavía no aprendimos a ejercer autoridad espiritual sobre nuestra propia vida. El primer ámbito, repito, esto principio que debe establecerse fuertemente en nuestra vida. El primer ámbito donde debemos ejercer autoridad espiritual es nuestra propia vida. A veces uno quiere ejercer autoridad espiritual en otros ámbitos y todavía en su vida hay cosas que no están claras, que no están definidas. Sí, la autoridad espiritual se hace sólida y fuerte en nuestra vida cuando ya ejercimos autoridad espiritual sobre nuestra vida, especialmente sobre nuestro carácter. Especialmente sobre nuestro carácter. ¿Viste cuánto creyente con el carácter podrido? ¿Viste? Y a veces uno, ¿verdad? Súper espiritual, pero ¿sabes? No van juntas esas cosas. Aunque uno pueda parecer el súper espiritual, hermano, si no tenés un carácter domado, de ahí viene manso. ¿Viste? También una palabra maravillosa. ¿Sabes qué significa manso? Domado. Es alguien, viene de esos caballos briosos, ¿viste? Alguien subió y con las riendas gobierna. Bueno, domado o manso es alguien que le dio el gobierno de su vida, de su carácter al Señor. Señor es el que gobierna. Señor es el que gobierna. Esto hay que revisarlo mucho. Carácter, sí. Muy importante porque problemas de carácter derriban cualquier ministerio. Problemas de carácter arruinan cualquier llamado de parte del Señor. Podemos tener, ya digo, un ministerio maravilloso, hermoso, floreciente, muy bendecido. Y a veces uno dice, ¿por qué el Señor permite? Porque el Señor es misericordioso. Y porque siempre nos da tiempo y oportunidad. Pero nosotros revisemos esto. Dios quiere tratar con nuestro carácter. Nuestro carácter debe estar tratado por el Señor. ¿Sabes qué? Vos podés hablar con algunas personas y vas a ver en algunas personas el trato, las marcas del trato de Dios sobre su vida. Las marcas del trato de Dios sobre su vida. Perdieron ya, por ejemplo, esa actitud de juicio. Porque, por ejemplo, si vos sos un intercesor y alguien viene a compartirte algo para que ores. Pero ¿cómo puede ser, hermano, que vos
No, hermano. No, ya tenés que estar tratado por el Señor. Ya no asombrarte por ninguna cosa, por ningún motivo, por delicado, fuerte, grave que sea. Tu corazón debe estar abierto, lleno de amor, de misericordia del Señor. Cero juicio, cero actitud de juicio. Si no podés llevar esto delante del Señor. En todo caso, deja que sea el Señor el que juzgue. Porque, viste, inclusive, te explico una cosita más con respecto a esto. ¿Viste aquella parábola que cuenta Jesús del trigo y la cizaña? Y que parece que ahí estaban los obreros dispuestos. Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Viste que a veces puede surgir también en un grupo de intercesores, ellos prestos para arrancar la cizaña. Esta cizaña, arráncala, Señor, arráncala. No, dijo el Señor, no. Ese es un trabajo de los ángeles, dijo. Viste que a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y queremos hacer el trabajo que quieren hacer los ángeles. Dejá que los ángeles hagan el trabajo que tienen que hacer y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? No, eso es para los tiempos finales, dice. Ese es el trabajo de los ángeles. No vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña también saquen el trigo. No, dejemos al Señor todo eso. Nosotros no estamos para juicio, estamos para orar, para interceder, para que se cumpla la voluntad de Dios y después en el corazón de Dios. Porque Dios también es santo, Dios es justo, sí, es amor y también es fuego consumidor. Cuidado, No estoy hablando de Dios como un viejito regalón que dice, no, todo está bien. No, cuidado, Yo también tengo esa misma convicción. Tengo una convicción bíblica con respecto al carácter de Dios. Pero ese es trabajo de Dios, juez, justo. ¿Viste? Jesús, cuando trajeron a la mujer adúltera, ¿no? A ver, el que de ustedes no tenga pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Sí? Dice que todos ellos recibieron esa vergüenza, tuvieron vergüenza, no tuvieron convicción, porque hubieran tenido convicción de pecado, se hubieran quedado y hubieran recibido del Señor misericordia. No tuvieron vergüenza, en realidad. Porque vergüenza no es lo mismo que convicción. Hay gente que se siente avergonzada, pero no está arrepentida. Ellos recibieron vergüenza y por vergüenza se fueron. Jesús dijo, no, ni yo te condeno. Y mirá que el que podía, era el que podía, intachable, el que podía. Estaba esperando la sentencia. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. No es nuestro rol, no es nuestro lugar, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es orar y sea Dios el que determine sobre todo asunto. Amén. Amén. Hay que resistir. Vamos. Oramos al Señor por esto. Señor, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, no solamente, Señor, que tú nos has dado, Señor, la autoridad y el poder, Señor, para luchar contra todas potestades de tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, mi Dios, tú estés dando, Señor, en cada una de nuestras vidas aquí presentes, Señor, que sea realmente, Señor, aquellos que son sensibles, Señor, en tu voz, Señor, para poder, Señor, estar atentos, Señor, para poder estar clamando y entrando en la guerra espiritual, Señor, todo aquello que levanta, Señor, contra tu pueblo, Señor Jesús. Señor, aquí estamos, Señor, un puñado de hijos, Señor, aquí, Señor, para poder, Señor, revestir, Señor, de todas las armaduras de Dios, Señor, para que, Señor, para poder resistir en los tiempos malos, Señor, para que aquellos, Señor, todas las artimañas que quieren levantarse, Señor, contra su pueblo, contra su iglesia, contra los siervos de Dios. En el nombre de Jesucristo Nazaret, Señor, que realmente, Señor, podemos, Señor, ser un soldado de Cristo, Señor, que va hacia el frente a Señor, las circunstancias, Señor, porque tú nos has dado la autoridad, Señor, para poder, Señor, batallar y guerrear, Señor, y tener la victoria en tu nombre, Señor Jesús. Sabemos, Señor, no es nuestra carne, Señor, que estamos batallando, sino hasta el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que es el que intercede por nuestra vida, es el que batalla, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, mi Dios, podemos, Señor, que cada uno ser, Señor, obediente, Señor, en nuestra vida, así como anteriormente, Señor, que decía que tenemos despojar nuestra vida, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, Señor, etcétera, etcétera. Pero queremos, Señor, que todas las cosas, Señor, que sea, Señor, en tu nombre, Señor. Señor, mi Dios, levántanos, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Ser columna de las iglesias, ser guerrero de las iglesias, ser sostén a los pastores,
pastores, Señor, para poder realmente, Señor, que tu iglesia, Señor, florezca y que multiplique, Señor, y cada día más, Señor, para poder salir a la batalla, Señor, para conquistar aquellas vidas, Señor, que están perdidos, Señor, en el mundo, Señor. Señor, que podemos estar levantados, Señor, cuando la hora, Señor, cuando tú nos despiertas, cuando tú nos hablas, Señor, sin importar, Señor, cuál es el motivo que podemos estar, Señor, intercediendo, Señor, bajo tu dirección, Señor. Así como hacía, Señor, en los tiempos antigüedad, Señor. Todos esperaban, Señor, aquellos varones y mujeres de Dios, Señor, esperaban en tu tiempo. Así como Moisés decía, Señor, si tú no mueves, si no muestras tu señal, no me moveré aquí. Señor, así sea, Señor, obediente, Señor, bajo en tu palabra, Señor, para poder, Señor, realmente ser intercesor, Señor, para poder resistir todo argumento del enemigo que quiere levantar, Señor, alrededor de nuestra vida. Aunque el león ruge, pero nosotros vamos a estar bien, Señor, parado sobre la roca que es tu nombre, Señor Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das nueva fuerza, nueva convicción, Señor, para poder realmente, Señor, seguir tu obediencia, Señor Jesús. Señor, bendice cada pueblo, cada mujer, cada varón, cada joven que levante, Señor, un ejército de clamores, Señor Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos estás dando, Señor, esta oportunidad, Señor, a través del primer congreso, Señor, que hemos levantado, Señor, que esta no sea la primera y la última, sino que podamos crecer y en cantidad y número, Señor, en cada iglesia, y cada iglesia, Señor, que también se levante, Señor, aquellos intercesores, Señor. Señor, hay un montón de cosas para poder seguir trabajando para esta tierra, Señor. Es conquistar aquello, Señor, que el enemigo que nos robó. Es nuestro deber, Señor, con la oración, para poder, Señor, retomarlo, Señor, y traer la luz y la salvación, Señor. Señor, gracias por estar siempre en nuestra vida. Solamente, Señor, que tú estés ministrando cada vida en aquí presente, que estés sembrando, Señor, en su corazón, para poder realmente, Señor, sentir el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego, Señor, que no lo dejará quieto. Es el fuego, Señor, que hará, Señor, correr y saltar para seguir clamando a través del Espíritu Santo. Y, Señor, que cada momento de nuestra vida, Señor, esa comunión, Señor, cuando estés, Señor, que tú estés soplando como el día de Pentecostés, para seguir avivando el fuego del Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, gracias, así será. Por eso nosotros clamamos, nosotros, Señor, declaramos, Señor, en este lugar, con el mismo Espíritu, Señor, lo decimos amén y amén. Gracias, Señor Jesús.